sun, here comes the sun, and I say it's alright. Estoy limpiando para coger un poco de brezo que hay aquí para hacer una escoba como los tenía papá enseñado. Eso se recogía todo el año. Lo que pasa es que había temporadas pues que tenía más flor, como ahora, y en invierno, que estaba más, pues como es un arbusto, estaba más fácil de manejar, pero vamos, recogerlo todo el año, porque hacíamos escobas todo el año. Esto es el apartado. Apartando y se va poniendo toda la misma, ya te digo, a la misma altura. Este no, que no vale. A ver, este es bonito. Este es un brezo bonito, porque esta es la altura de la escoba buena. Está recto el brezo. ¿Ves qué chula va quedando? Así se le va domando hacia adentro. Ya todo apartado, se lo junta y se hace la escoba. Estas son como mandar a Estella. Las que mandábamos a Madrid eran más largas y mejor calidad. Este es el brezo blanco que llamamos. Este es más inferior, pero este solíamos meterlo pues por medio para hacer bulto, porque por medio por fuera iba todo lo bonito. Para poderlo recortar lo tirábamos al suelo, cogíamos el lato porque esto se cogía así. Se iba haciendo aquí la escoba. Era mucho más cantidad, claro. Más o menos, muchísimo más, claro. Es la escoba. Bueno, pues el siguiente paso era llevarla al caserío, al pueblo, como bien arribamos, y ponerlo en la era a secar. Y luego todas estas flores, les dabas unos palos o les majabas contra así, tal cual, y se soltaba toda la flor. Y luego ya, o bien se hacía la escoba ya con toda la flor quitada, o bien se hacía la escoba y luego se ponía a secar y se le majaba después de hecha. Pero tenía mejor resultado si la ponías tal cual la traías del campo. El brezo morado, que es este, y el blanco es de peor calidad. Es más suave, o sea, más fino, no tiene tanta consistencia. Se rompe más fácil. Y luego, bueno, esta es que es la goma. Y luego pasamos aquí, a este lado, y es el blanco. Este es el auténtico brezo, que es el bueno, que tiene es más duro, es parecido
pero tiene la hoja diferente. Muy bien. Mira, ¿ves? Sí, señor. Este es más blando. Este es mejor calidad. Esto era la zarza. Bueno, ahí es la zarza. Que solíamos atar las escobas. Pero bueno, esta no porque es muy birria y no vale para nada. Pero solíamos ir al pinar, que eran muy altas, muy largas, y luego se abría por medio, se descañaba, se ponía al sol para que se secase, y luego las hacíamos fardos, y cuando las íbamos a fabricar la escoba, vamos a decir, se las mojaba, se les ponía un trapo húmedo para que estuviesen elásticas y se les metía en el torno y se hacían las escobas, se envolvían, o sea, se apretaban con ellas y se hacían las escobas con ello. Solíamos poner las escobas en unas langas hasta esta altura. Así toda la era, toda. Igual poníamos, pues, ¿qué te voy a decir? Pues no sé, unas 20 langas o 25. Y en cada langa poníamos unas 25 a 30 escobas a secar al sol. Generalmente 2 días. A coger las zarzas. Y luego solíamos hacer el atao, pues con zarza o bien con alambre, según fuese la calidad de producto, vamos a decir. Entonces las zarzas las bajábamos, las limpiábamos en el monte, en el pinar, y las bajábamos, que solíamos ir, bueno, yo estoy hablando yo, cuando iba con mi padre, las bajábamos en la bici, las dejábamos en la cochera, luego con un cuchillo muy afilado les cortábamos todos los pinchos, les dejábamos bien limpias, las abríamos en canal, pasábamos el descañador, que se llama, sacábamos toda la caña, la poníamos al sol para que se seque y después los entrábamos en casa, las guardábamos. Y cuando teníamos que hacer las escobas, las mojábamos, poníamos un trapo encima, unos sacos para que cogiese, para que se ablandase la zarza, les poníamos en el torno, luego cogíamos la escoba y ya comentaba antes, les hacíamos aquí, les apartábamos, o sea, les cogíamos bien, ya les recortábamos según la altura del brezo. Este es muy pequeñito, pero una cosa así, se dejaba la escoba, una cosa así, y luego se le ponía aquí un alambre, y luego se le ponía el palo. Había escobas con palo y sin palo, según la empresa que nos lo pidiera. Brezo, tócale tú al brezo. Era el padre de la mamá Raquel. Mamá, ¿te gusta? Bueno, pues estas las metíamos dentro porque les llamábamos garufas, porque son muy trochas, muy torcidas, o como quieras. Trochas también le llamábamos en casa, así lo que estaba feo y lo que eras un poco trocha. Esta, por ejemplo, se metía por dentro para que hiciera volumen. Estas ya son
más finas, pero no son tan largas porque no hay mucho brezo bueno ya en el monte, como se lo comen los bichos. Esta, pero más larga, es buena. Así las rectas. De preparar la escoba, la forma de ponerla para hacerla. Esto papá lo cortaba en el monte, pues ya como él tenía una fuerza, y nosotras lo apartábamos de las argomas o de los... Esto salía mucho entre los endrinales también, era muy buen brezo el que salía en el endrinal. Y bueno, ya está la escoba, el manojo que llamábamos. Siempre se ponía la escoba en el lado izquierdo, o sea, el manojo que llamábamos. Todo así, todo, para que no se moviese el abuelo mucho. Y aquí metíamos la zarza o el alambre. Yo voy a ver si logro hacer una de zarza, que es más complicado. El proceso es el mismo. Nada más que la zarza pues es más primitiva y se queda más bonita la esquema. Creí que iba a responder la zarza de esta manera. Luego las zarzas ahora es mal tiempo para cogerlas. Estas se cogen en invierno, en diciembre, cuando están más verdes, más blanditas, y luego se quedan más bonitas. Al secarse se quedan, lo que pasa es que ya está como vieja, pero las otras se quedan rubias, muy bonitas. Bueno, pues ese mazo solíamos usar cuando los palos estos, además de los que digo, pues estaban muy torcidos. Los íbamos metiendo así para que se quedase la escoba pues más derechita.
Y ahora se terminaba con esto. Esto se llama la aguja. Papá le llamaba una aguja de, pues para coser las escobas de zarza, las otras no. Para que no se suelte la zarza. ¿Dónde tengo yo esta? Para que no se suelte de vuelta, y así se queda la escoba perfecta de atada. Esto es el fajín, para que se quede la escoba bien bonita, vamos. Y luego es como una separación. Aquí. Estas las solía hacer papá, estos fajines y estas zarzas, o sea, estas escobas, porque eran un poco complicadas. Yo no las voy a sacar tan bien como él, por supuesto. Está terminada la escoba y ahora la voy a proceder a recortar. Se le abraza mucho, mucho. ¿Y ya está la escoba hecha? Esto es una escoba, mal hecha, pero es una escoba. Bueno, todas estas verdes que tiene todavía no se han madurado. Y esta flor se le maja. Y después, aquí, se pone el palo. Se le mete aquí. Bueno, ya está acabada la escoba. Pero, para que se quede bonita, le solíamos hacer, le mojábamos con agua. Así. Para que no estén tan garufas, como decía mi padre, poníamos aquí un peso, una piedra generalmente, o un peso grande, y se quedaban pues perfectas, recogiditas y bonitas. Y ese es el proceso, nada más. Esta es una escoba de zarza que acabo de hacer ahora, para demostrarles a estos chicos que sé hacer una escoba de zarza. Pero esta también la hice yo, que es de alambre. Y estas ya son las que hacía el abuelo, que hacía de alambre, que está muy estropeadísima, ya se ve. Y luego esta, la que nos dejó ya, ¿ves qué bonita está hecha? Y ves qué bien trabajada. Esta nos dejó la hija al abuelo, y ya no, era muy mayor y ya no iba por zarzas, pero cogió con este alambre especial y hizo como si fuera la zarza. Y el fajín lo hizo de alambre normal, y ya ves que bonita nos la dejó.
escañador. Y es, pues ya se ve, un hierro con una vueltecita aquí que tiene una punta que era pues eso, para descañar. Estas zarzas, ya he dicho que cuando las secábamos las solíamos secar en el pajar, y cuando íbamos a usarlas para hacer las escobas las metíamos, bueno, entonces había bebedero, o si no las mojábamos con mucho agua y las tapábamos para que se reviniesen, se pusieran blandas. Y después ya empezábamos, pues bien sea con el alambre, que está aquí, o la zarza, que la metíamos aquí, que hay un agujerito, y la íbamos envolviendo como si fuera el alambre. Después cogíamos la escoba, como habéis visto antes, cogíamos la escoba, le íbamos haciendo, le íbamos apretando, le íbamos usando esta era la aguja para ir rematando todas las cosas, y según íbamos haciendo le íbamos pegando con el mazo para que se vaya cogiendo la forma bonita. Y bueno, y estos son los alicates que usábamos pues para las escobas, o sea, para alambre, para hacer la escoba de alambre, esta. Y esta usábamos para hacer el fajín, el alicate. Y bueno, la aguja de hacer el fajín se volvía a hacer en el torno. Esto usábamos para hacer el fajín. Le metías así y le ponías así en medio de la, para meter así el alambre para que pasase al otro lado. Se le hacía un trabado aquí y se le volvía a pasar por el otro lado y se hacía otro trabado y ya estaba el fajín hecho. Bueno, y luego ya el hacha, usábamos este hacha con mango corto para recortar. Esta era la nuestra, la de las mujeres. El abuelo tenía otra más grande. La producción del año no tenía fechas. Cuanto más se pedía, pues era en verano, precisamente, porque era cuando la gente de los caseríos y todo eso, pues para barrer las eras, las calles que mandábamos fuera, y eso pues se gastaban mucho más. Pero hacíamos, las escobas se hacían todo el año, ¿eh? No tenía un concreto mes ni nada. Guardas cosas, Valeria. Muchachos, os voy a comprar una escoba para